Hola chicas, ¿qué tal? Hola, Miss. Hola, hola. Estaba esperando ahí a Maylin y a Clarisa, pero creo que no. La conexión de internet creo que no es tan buena. Bueno, vamos a iniciar entonces. Yo les compartí a ustedes un PDF, pero de igual forma yo lo voy a compartir en pantalla ahorita porque ese es el que vamos a trabajar en estos días. Solo perdonen que me quedaron unas hojas no tan rectas. Voy a apagar cámara para mejor visibilidad. Entonces nos vamos a ubicar en la primera hoja. Si ustedes quieren, pues la pueden ir viendo aquí conmigo, o si posteriormente ustedes quieren imprimir el documento, lo pueden hacer, o tenerlo digital, cualquiera de las formas que usted quiera. El objetivo es que eso es lo que vamos a utilizar ahorita para ver las reglas universales de archivo. Entonces vamos a ver con la clasificación. Entonces, cuando hablamos de la clasificación alfabética del sistema alfabético, estamos hablando de un método, ¿verdad? Entonces estoy acá estoy ahorita. Entonces dice que este método consiste en la ordenación de los documentos en riguroso orden alfabético, no habiendo necesidad de índice. Para ello es necesario observar las reglas de alfabetización. Las reglas que vamos a presentar a continuación son usadas internacionalmente y se conocen por reglas de Library Burua o Burua. Entonces, de forma internacional, muchas personas archivistas utilizan estas reglas de archivo para ordenar sus nombres o actividades que tengan que realizar. Entonces dice, hay dos conceptos que son fundamentales en el estudio de las reglas. Y acá el primero es inversión. Yo necesito que cuando yo les hable a ustedes de inversión en archivo, usted ligerito asocie la palabra inversión con invertir los nombres de personas. Primero sus apellidos y luego sus nombres. Entonces, repito, en archivo inversión es archivar o ordenar primero los apellidos y luego sus nombres. Entonces, consiste en poner en primer término el apellido o apellidos, luego el nombre o inicial, porque algunos colocan inicial, y en tercer término el nombre intermedio o inicial del mismo. Dice, todas las veces que se efectúa la inversión de nombre, debe indicarse esta inversión por medio de una coma puesta a continuación del apellido o apellidos. Y hay un ejemplo. Yo recuerdo que ya hicimos un ejercicio que dijimos que lo íbamos a hacer a grandes rasgos, donde yo le explicaba esta regla, ¿verdad? Primero van los apellidos, los separamos por una coma y luego ya va los dos nombres o un nombre. Por ejemplo, dice nombres: Ana Laura Mena, Clara Rodas, Tulio Alvarado, Pedro Vázquez y Amílcar Mancilla. Vamos a invertir. Invertir es esto. Primero apellido y luego nombre. Y archivar alfabéticamente es de acuerdo al abecedario de la A a la Z, pues yo ordeno según los apellidos. Entonces dice Alvarado, Tulio. Vamos a ver dónde está Tulio Alvarado, ¿verdad? Entonces Alvarado Tulio, Mancilla Amílcar, Mena Ana Laura, Rodas, Clara y Vázquez, Pedro. Entonces esta regla nos dice que los apellidos son primero, luego vamos a separar con una coma y anotamos los nombres. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok. En la misma hoja, en la hoja número 1, unidad de archivo.
Un factor importante que debe considerarse al alfabetizar es que la unidad o unidades, porque en el nombre de una persona podemos hablar de una unidad o de varias unidades. Entonces, tomemos en cuenta que en algunas va a haber una, en algunas 2, 3, 4 más. Entonces, cada palabra, cada letra aparte, cada inicial, cada abreviatura en el nombre de una persona, sociedad, corporación o institución, salvo las excepciones que más adelante se explican, constituyen una unidad de archivo. Esto es solo para aclarar que cada uno es una unidad. No se vayan a confundir porque, por ejemplo, acá dice Gustavo Herrera Acuña. Entonces, Herrera una unidad, Acuña otra unidad, Gustavo. Acá solo nos está hablando de la unidad de archivo, pero nosotros tomemos en cuenta que Herrera Acuña es solamente una unidad y Gustavo otra unidad. Repito, como estamos viendo unidad de archivo, solo nos aclaran que cada nombre es una unidad, pero más adelante, ahorita en las reglas que vamos a ver, ya se nos dice que 2 apellidos o más, pues constan de una sola unidad. Entonces dice, son inseparables del concepto de unidad de archivo. 3 principios que son previos al estudio de las reglas de alfabetización. ¿Y qué dice? Cuando la primera unidad de cada nombre es distinta, este decide el orden alfabético. Por ejemplo, Joaquín Torres, Sara Varías y Luis Padilla. Varías, Sara, Padilla, Luis y Torres, Joaquín. ¿Cómo vamos a decidir el orden que estamos trabajando acá? BPT. Lo vamos a decidir por el alfabeto. ¿Se entiende esa regla? Sí, Miss. Ok, continúo. Cuando no entienda alguna me dice, sí, por favor. Cuando la primera, segunda, tercera, etcétera, unidad de cada nombre es idéntica, la próxima, al ser distinta, decide el orden alfabético. Vamos a ver los nombres. Jaime Zuleta, Andrea Zuleta y Jaime René Zuleta. Si ustedes se dan cuenta, son la familia Zuleta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se archivan? Obviamente, como los 3 tienen el mismo apellido, Por su Zuleta, nombre. ajá, para tomar en cuenta el orden alfabético va a ser el nombre, en este caso Andrea, Jaime y Jaime René. Ahora, ¿por qué va primero Jaime y después Jaime René? Porque las palabras cortas o nombres cortos van primero. Entonces, como Jaime no tiene otro nombre, va primero Zuleta Jaime y luego Zuleta Jaime René, porque sí tiene un segundo nombre. ¿Me doy a entender en esa regla? Sí, Miss. Ok, continúo. 3. Una unidad más corta precede a una más larga si su raíz es idéntica a aquella. Ejemplo, Tomás Perdomo, Fabián Per, Lucía Pérez. Obviamente apellidos primero sería Per, Fabián, Pérez, Lucía y Perdomo, Tomás. Ahora, si ustedes se dan cuenta, de los 3 apellidos, las 3 primeras letras son las mismas. Ya en la cuarta de Pérez cambia por la E y Perdomo por la D. Entonces primero va Pérez porque en el alfabeto primero va la E y después la D. ¿Se entiende esta tercera? Sí, Miss. Ok, vámonos a la página 21, la hoja número 2. Entonces nos vamos a la página 21, les decía, y dice nombres de personas. Escuche bien, nombres de personas. Apellidos. Cuando los apellidos de 2 o más personas son diferentes, el orden alfabético de los nombres se determina por los apellidos solamente. Entonces, hay ejemplo. Dice
Nombres: Julia Molina, Gustavo Ballesteros y José Renato Cruz. Ahora, ¿cómo se invierten? Según los ejemplos, dice se archiva Ballesteros, Gustavo, Cruz, José Renato y Molina, Julia. Entonces, acá dice que dos o más apellidos son diferentes. El orden alfabético lo va a dar los nombres. Ahora, hay algunas particularidades y aquí presten mucha atención a lo que vamos a ver de esta parte de los prefijos, ¿sí? Entonces dice que las partículas o prefijos de los apellidos se consideran como parte del mismo. El que haya o no espacio entre ellos no tiene importancia. Entonces el espacio no importa. Por lo tanto, ambos constituyen una sola unidad de archivo, sin que cambien de lugar. Estas partículas incluyen algunas como la D con apóstrofe, del, la, los, MC, o, van, banden, bon, etc. Estos prefijos no son tan usados por nosotras. Entonces ahí es donde tenemos que tener un poco de cuidado. Los nombres, por ejemplo, yo no sé si ustedes, como a algunas se les gusta el fútbol, han escuchado a este jugador del Real Madrid, Di María. Sí, Miss. Entonces ese Di María es un prefijo acá con nosotros, ¿verdad? Entonces ese prefijo va a cambiar, por ejemplo, Di, María. Pero según los ejemplos que nosotros tenemos en el libro, o yo les estoy mostrando acá, dice Luigi Di Matteo, Roberto da Costa, Olga de la Cruz. Y ojo, ese de la Cruz no es porque sea un apellido de mujer casada, sino que hay apellidos de mujeres que ya tienen el D. Por ejemplo, perdón, de León, del Valle, de la Cruz, de Paz, que no necesariamente son apellidos de casadas, sino que son apellidos de personas normales, ¿verdad? Que pueden estar casadas o no, pero que el apellido ya lleva incluido el D. Luego dice Peter Van Sant, Declan O'Callaghan, Oliverio Di Andrade y Edwin McGregor. Según el archivo, para ordenar, primero van las D con apóstrofe, que sería da Costa, da André. ¿Por qué define acá primero que es este? Por la C, ¿verdad? Ahí más o menos. Para que ustedes vayan viendo. Porque la A es la misma, ¿verdad? La D, la apóstrofe, la A, solo cambia la C y la N. Por ejemplo, si aquí hubiera del Valle, María, ¿a dónde iría archivado? Muchachas, pregunta. Si en el ejercicio que estoy mostrando hubiera una persona que se llamara del Valle, María, ¿en qué posición iría en este listado? Me quedé sola. Antes de Di Matteo, Miss. ¿Aquí? Usted dice que aquí arriba, aquí. Ajá. ¿Qué dicen las demás? Sí, Miss. Yo digo que sí, pero no estoy muy segura porque como del Valle era más como más corto el de la Cruz, pero como la C va antes. Va, decídense pues. Yo digo que sí, Miss. Sí. ¿Seguras? Ay, no. Del Valle. Sería, repito, del Valle
Si fuera del Valle, María, por ejemplo, ¿en dónde iría? Abajo de la cruz. Después de la cruz, Miss. Sí, después de la cruz. Después, Miss. ¿Todas están seguras que iría? Sí. Ustedes tienen que tener decisión. O sea, sí y Miss. No, Miss. No sé. Sí, Miss. Nos Ay, quedamos con Dios. eso. Todas perderían archivo entonces. Yo estaba segura por lo que como es más chiquito, pero ay. Muchachas ¿Qué del pasa? Valle. Miss no va Miren, ¿Qué pues. pasa? abajo de... Va arriba de la cruz, Miss. Exacto. Del Porque Valle es más chiquito María del Valle. iría. Aquí ve. El valle es pequeño. Ajá, eso pensé yo, pero no estaba segura. Aquí va, ve. Sería Porque del Valle es más chiquito. Da Costa Roberto, de Andrade Oliverio, del Valle María y de la Cruz. Así iría. ¿Por qué? Porque es del y aquí es de la. Entonces, si usted escribe del y de la, ¿cuál es más corto? Del. Por eso no estaba muy segura. Ay, Dios, vaya que no era examen. Por la inseguridad lo perdí. ¿Sí? Entonces, del va primero. Lo que tienen que aprenderse acá en esta regla es que vaya de con apóstrofe, luego del, y de hecho si hay de paz, por ejemplo, ¿cuál iría primero? El de paz. El de paz. Ajá, sería Diacosta Roberto y Andrade Oliverio, de Paz Josué, del Valle María y de la Cruz. ¿Ya? ¿Ya entendieron lo que quiero explicarles? Primero va de, del y de la. Ese es el orden. Repito, de la. Y obviamente antes de esas van las únicas de con apóstrofe, ¿verdad? Sería de con apóstrofe, de el y de la, de la. Como que si se fuera aumentando. Exacto. Esa es la clave que tienen que aprenderse allí. Después de la cruz iría di, pero ese ya es obvio, ¿verdad? O sea, ya hay una I ahí. Di Mateo, Luigi. Disculpe. Ajá. ¿Y para esa regla no se toma en cuenta el segundo apellido? No. Ah, No, ok. porque como solo la regla es específica para prefijos de los apellidos, solo cuando sean prefijos, o sea, Ok. solo cuando sean estos prefijos o nombres extraños. O sea no que están esos del, de con apóstrofe, de la, solo se toman el primer apellido, digamos que sería ese. Exacto, exacto. Ok. Ajá. Y acá, si ustedes se dan cuenta, de la Cruz Olga, ese no es un prefijo tan desconocido. O sea, de la Cruz, yo ya había escuchado de la Cruz, y no por ser casada, sino que así son los apellidos, porque de Paz, aquí en Guasatoya hay mucha gente de Paz que no es por casada, ¿verdad? Que así es el apellido. De León también son muy comunes. Pero el libro... De la Cruz se escucha mencionar en la película de Coco. Ah. Sí, yo también tenía una compañera el año antepasado que su apellido era así. De León también hay unos aquí en la aldea que se apellidan así. Y no es porque estén casados, pues, ni casadas para mujeres, sino que únicamente el apellido es así. Y Ahí a la hora de casarse, mi sería de León. Ay, Dios. Un montón de más adelante, cuando veamos las reglas de mujeres casadas, va a haber controversia. Es que por eso les digo, vayan prestando bastante atención, porque una regla, yo no sé si se dieron cuenta arriba, yo por eso hice el énfasis, porque acá podían confundirse, ¿ven? Donde, como acá solo estamos viendo unidad de archivo, aquí dice entonces que cada apellido sería entonces una unidad. Pero no, acá como solo estamos viendo la unidad de archivo, solo nos dice que cada nombre, cada abreviatura, cada palabra es una unidad. Pero los nombres, los dos nombres,
forman una sola unidad de archivo. Entonces, así vamos a encontrar algunas controversias en este libro o en el texto que yo les estoy compartiendo. Es cuestión de poner un poquito de la lógica, digo yo, y un poquito de aprenderse, así como les decía, ¿verdad? Da la de sola, de E, de L y de la, ¿verdad? Sería el orden. Luego, esta regla es la de acá arriba. Dice que, por ejemplo, los nombres, primera unidad de la Rosa, segunda unidad de Eduardo y tercera unidad José. Nombres, Eduardo de la Rosa, Cruz Elena de la Vega, Rafael Arturo da Silva y Rafael Arturo Acosta. Si ustedes se dan cuenta, estos nombres sí son conocidos, pero los apellidos son los prefijos. Entonces aquí está, miren. Y si se dan cuenta, acá hay otra controversia en estas dos. Porque tenemos D con apóstrofe y DA. Entonces, siempre que no lleve una letra y solo lleve el apóstrofe, siempre va a ir primero. Entonces, por eso es que dice da Costa Rafael Arturo y da Silva Rafael Arturo. De la Rosa Eduardo, de la Vega Cruz Elena. Y si ustedes se dan cuenta, acá arriba, donde nos está mostrando este cuadrito, este de la es una unidad, ¿verdad? Solo un apellido, pero es completo una unidad. ¿Vamos bien? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, dos apellidos. Aquí ya viene la otra regla. En español, los apellidos de las personas están formados por el apellido paterno y el materno. Entonces, cuando estos apellidos van precedidos de un nombre propio, se consideran como una sola unidad de archivo en la clasificación alfabética, ya sea que lleven o no lleven guión. Tal vez va a ser muy extraño hoy en día que escriban un guión en medio de los dos apellidos. Regularmente nosotros conocemos únicamente los nombres, apellidos, perdón, seguidos, ¿verdad? Tanto el paterno como el materno, pero acá el libro nos hace énfasis en que si estuviera con un guión, pues se coloca el guión, pero ambos apellidos son una unidad de archivo. Entonces decimos Ricardo Pérez Reverte y Carlos García Salas. Sería García-Salas, Carlos. ¿Cuántas unidades tengo acá en este? 2. Exacto, 2 unidades. Los dos apellidos son una unidad y el nombre otra unidad. Si yo digo Carlos García Salas, perdón, Ricardo Pérez Reverte, sería Pérez Reverte, siempre con el guión, coma, Ricardo. ¿Cuántas unidades tengo? 2. 2 unidades. Los apellidos 1 y el nombre 1. ¿Vamos bien, chicas? ¿Seguras? ¿No hay dudas? Sí, Miss, vamos bien. Sí, Miss. ¿Las demás? ¿Vamos bien? Sí, Sí, Miss. Miss. Ok. Seguimos. El nombre de pila o primer nombre. El nombre de pila se le dice al primer nombre, ¿verdad? O sea, con el que se inicia en archivos. Si escuchan ustedes nombre de pila, es eso, el primer nombre de la persona. Cuando los apellidos de 2 o más personas son iguales, el orden alfabético lo determinan los nombres de pila, es decir, el primer nombre. Ejemplo, parecido al que ya habíamos visto anteriormente, es la familia Madrigal. Oscar Madrigal, Gabriela Madrigal y Carla Madrigal. ¿Cómo lo archivo? Madrigal, los 3 apellidos de los 3 nombres es el mismo, coma, ¿cuál va a diferenciar el orden? El primer nombre de pila, es el primer nombre que yo tengo. En este caso, tendría que ser primero Gabriela, luego Carla y luego Oscar. Entonces, acá en esta regla, estos nombres son los que nos van a ayudar
a decidir el orden. Ahora, el nombre intermedio o segundo nombre. Cuando los apellidos y los nombres de pila son iguales, el orden alfabético lo determinan los nombres intermedios o la inicial de estos. Ejemplo, Luis Eduardo Polanco, Luis Pedro Polanco, Luis Felipe Polanco, toda la familia Polanco, ¿a ustedes? Entonces, Polanco serían los apellidos, coma, el primer nombre de la familia Polancos es Luis. Entonces coloco lo mismo, pero el orden yo lo voy a decidir por el segundo nombre de los Polanco. Y en este caso sería Eduardo, Felipe y Pedro. Y si en dado caso aquí fuera Polanco, Luis, Eduardo, todos los tres, pero tuviera otro nombre, hasta el segundo nombre, yo decido el orden alfabético. Y si tiene 3 nombres, porque ahora está muy de moda colocar 3 nombres, ¿va ustedes? Y los primeros 2 son iguales o los que le antecedan hasta el que anteceda, entonces me va a indicar a mí el orden alfabético. ¿Se entiende? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, ahora otro. Nombres atípicos y extranjeros. La palabra lo dice. Atípicos es porque no son muy comunes, no son muy conocidos. Y extranjeros porque son de otro país o de otro lugar. Cuando sea difícil o imposible decidir qué parte del nombre es el apellido, el nombre de la persona debe ordenarse tal como está escrito. Entonces dice, nombres, Seo Sigil, Hun Yu y Roberto Carlos. Obviamente Roberto Carlos nosotros lo conocemos. Y si se dan cuenta, Roberto Carlos, como son los 2 nombres, no hay que invertir nada. Se va a copiar el nombre porque solo los 2 nombres tiene. Y los 2 nombres no tienen cambio, no tienen inversión. Entonces, por ejemplo, Roberto Carlos se va a copiar igual, Roberto Carlos, pero Sigil Siu, por ejemplo, y Jung Han, esas sí cambian, ¿verdad? El segundo, como que fuera el apellido, entonces pasa a ser el primero, la coma y después el nombre. Solo es aplicable para reglas atípicas y nombres extranjeros. Repito, nombres atípicos y extranjeros. Es aplicable esta regla. ¿Se entiende? Sí, Miss. Sí, Miss. Okay. ¿Qué musicón ustedes? Bueno, entonces la otra regla, iniciales. Y con esta vamos a terminar acá en los ejemplos porque creo que después... Ajá, con esta terminamos porque aquí ya vienen el nombre de mujeres casadas. Pero esta regla la vamos a ver ya en la otra clase. Entonces con esta termino. Iniciales. Dice, una inicial se considera como una unidad de archivo. En la comparación de las unidades entre sí, preceden a todos los nombres que comienzan con esa misma letra. Ejemplo, Ana Luisa Tovar, a María Tovar, Ana C. Tovar. Estos son los Tovar. ¿Ustedes? El mismo apellido. Entonces, A. María. ¿Por qué va primero la A que Ana? Porque es la más corta, ¿verdad? A. María, Ana C. y Ana Luisa. Entonces, repito, si tiene el mismo apellido, pero en los nombres, por ejemplo, hay una inicial. Entonces, primero va A, luego Ana, y para decidir estas dos, ¿cuál va primero? Utilizamos si hay una inicial o la más corta. Entonces, por eso es que Ana C va primero que Ana Luisa.
¿Entendemos ahí, chicas? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, perfecto. Entonces, yo considero que vamos a hacer un ejercicio en la próxima clase que, si no estoy mal, pues la próxima clase la tenemos el día viernes. Entonces, el día viernes, antes de que empiece la clase en la mañana, yo les voy a compartir un archivo para que ustedes lo tengan y para que lo trabajemos juntos, ¿verdad? De hecho, voy a analizar si trabajamos un documento en Google Drive para que todas tengan la edición del documento o bien individual, pero que cualquier duda, yo esté aquí para resolver las dudas de ese ejercicio. Entonces, esperen en esta semana que yo les envíe el archivo o antes de la clase, ¿verdad? Se los mande el día viernes que tenemos archivo para poder trabajar. ¿Estamos? Bueno, Miss. Y antes que se me olvide, yo sé que no es de la clase, pero por factor tiempo lo tenemos que ir haciendo así, ¿verdad? Muchos de ustedes me han estado preguntando hasta qué lección de Progrentis hay que llegar. Ayer pregunté y me dijeron, se lo voy a preguntar al señor Sandra, pero si eso fue lo que me dijeron, pues va a ser oficial. Que este bimestre tienen que estar en la 2 terminada. Ok, Miss. Bueno, Miss. Pero déjenme oficializar, porque ¿por dónde van ustedes? ¿Ya adelantaron? Yo voy por la mitad de la 2, Miss. Y Belén, y le llegó, Miss. o sea, ajá. No, que hable Belén. No, yo solo... Dígame, Miss, dígame. Si va por la mitad de la 2, le aparecieron algunos paisajes. No, ese paisaje ya se empieza en la tercera. 3 y en la lección 6 también aparece. Ajá. Esos paisajes es en la 3 y en la 6. ¿Cómo cuestan? Pero es que sí, me dijeron que les explicara lo de los paisajes, pero me quedé, me quedé en la nube porque yo no sé qué les aparece a ustedes ahí. Ahí en los paisajes. Va? ¿Ah? ¿En qué lección vas? A empezar las 7. María. ¿Cuándo termina el bimestre, Miss? El 12 de marzo. Ah, bueno. Solo 3 semanas Yo tienen. creo que para el segundo bimestre, creo que como el año pasado también llegamos a las 2, Miss. Y al segundo bimestre hasta las Aumentado. 10. Sí. Ajá. Yo les estoy diciendo. Yo Yo les estoy diciendo ahorita porque algunas sí estaban preocupadas por el primer bimestre. Entonces yo estoy cumpliendo con decirles lo que, bueno, yo a quien le consulté fue al señor Cristel. Al señor Sandra no le he preguntado, pero si ella me lo dijo, o sea, va a ser seguro, ¿verdad? Pero igual voy a corroborar porque no nos han dado así como por escrito oficialmente, pero yo pienso que así es. Entonces, si es así, son las 2 primeras lecciones. Si usted quiere adelantar, pues adelante, va a ir, es cuestión de ustedes. Pero sí me queda duda lo del paisaje, o sea, de qué trata, qué es. No sé si las que ya pasaron me cuentan. Trata, por ejemplo, dice, sale una lectura primero y ahí le tira un juego a uno y tiene que contestar las respuestas. A veces algunas salen de sí y no. Y uno sale un poquito de texto y lo demás uno lo tiene que analizar. A veces no se sabe ni de qué habla y uno, yo así lo hice al que cayera, le Y tiraba. a veces No, es que como que no da mucho tiempo también. no da mucho tiempo y si uno la saca roja y roja y roja, se tronó la unidad. ¿Cómo cuesta? Y si se tronó la unidad, ¿qué? ¿La pueden volver a Por repetir o qué? ejemplo, no, bien, a mí sí porque me dijo que tenía diamantes y que se la podía volver a repetir, pero no la unidad, sino una ruedita nada más, porque son como 20 Son chibolitos. como micro tareas, algo Ajá. así, Diana. A mí sí me dejó una chibolita sí me dejó volverla a trabajar porque tenía diamantes y me dijo que las podía comprar. Y ya me quedé sin Pues, diamantes y la compré. Pero igual la perdí esa chibolita porque mucho cuesta. ups. igual yo.
Entonces tengan cuidado, pues. Entonces sí tengan cuidado porque es diferente, ¿va? Como lo del año pasado es totalmente diferente a este año. Eso, si el año pasado eso daba dolor de cabeza, ahora da más. Ajá. ¿Cómo cuesta? A mí se me reventaron los vasitos de los ojos. Ay, no, hay que usar Yo lentes. quiero preguntar de que ¿cuántos bimestres tenemos nosotras? Porque Eh, me dijeron que eran 3 y por eso Sí, había que adelantar bastante, pero yo adelanté porque de por sí sí. A mí mi hermana me dijo que supuestamente nosotras teníamos que llegar hasta la lección 5, porque ella creo que el año pasado hasta esa lección llegaron. Ay, yo me asusté cuando me dijo eso porque no llevaba nada. no, ahorita el primer bimestre es la 2. La segunda, pues no sé cuántas les van a decir. De hecho, las graduandas les exigen más. Es que ahí tengo yo la duda, porque ¿cómo? Es que yo la verdad no sé. El año pasado se recuerdan que tuvimos 5 bimestres al final. Sí. Ajá. Uh-huh. Sí. Pero las graduandas, en este caso las oficinistas, el quinto, las del año pasado, el quinto ya no lo tuvieron, solo tuvieron 4. Entonces, si seguimos igual, las bilingües llevan 5 bimestres y las oficinistas llevan 4. Ajá, pero en esos 4 tiene que hacer lo de los 5. Bueno, no tanto así, tal vez hablando de Progrentis, porque el quinto bimestre, las del año pasado, ya no lo recibieron porque, o sea, ya no se podía trabajar con los graduandos. Entonces ahí es donde ya viene la diferencia. De hecho, el cuarto bimestre se trabajó por aparte. Entonces yo no sé cómo vayamos a trabajar este año, si van a ser 4 bimestres o 5 bimestres, o 4 bimestres para todas en general, o 5 bimestres para todas en general, pero así ligerito porque tengo clase yo ustedes. Yo en el de confianza les mandé lo de los bimestres y aparecen 4. Ajá. Ajá, entonces Sí, yo recuerdo que se los envié, ahorita no lo tengo a la vista ni buscándolo, lo encuentro rápido porque está hasta arriba. Entonces ahí aparecen 4 en lo que nos enviaron hoy. No sé si al final entonces bilingües van a trabajar 4 y oficinistas solo 3 porque oficinistas terminan antes. Se los entonces debo. se supone que nosotras, las oficinistas, tenemos que terminar más antes Florenti. Sí, Ay, sí, no. la verdad sí. Déjenme platicarlo bien con señor Sandra. Mañana tengo un poco más de tiempo porque ahí sí he estado más full. Pero mañana miércoles y jueves tengo un poco más de tiempo. Entonces déjenme hablar con ella y yo les cuento entre mañana y pasado. ¿Les parece? Bueno, Miss. Bueno, Vaya chicas, las tengo que dejar gracias. porque tengo otra clase. Entonces empiecen ahí en